Muy buenas tardes, bienvenidos a Una Mirada al Día. Soy Luciano Reboredo y les damos la bienvenida a este programa que produce la Coordinadora Republicana en una coproducción con la abeja.p. Me acompaña como todos los días Ángel Delgado para analizar la coyuntura y la actualidad política de las últimas 24 horas. Ángel esta vez se conecta desde Arequipa, a donde asiste a un evento importante académico en esa ciudad del sur del país. ¿Cómo estás, Ángel? Buenas tardes. Muy buenas tardes, Luciano, muy buenas tardes, amigos. Efectivamente, en esta oportunidad nos encontramos en Arequipa, en la Blanca Ciudad, asistiendo a un evento muy importante para toda América Latina. Es un congreso, es el 15º Congreso Interamericano de Derecho Constitucional, que agrupa a todos los académicos de la región, inclusive de España, y su iberoamericano, y en donde tenemos oportunidad de evaluar, confrontar, comparar los desarrollos constitucionales en nuestros respectivos países. Cada evento marca un hito y es muy interesante, como tú sabrás, porque si bien este se desarrolla bajo las condiciones de un acto académico, sus consecuencias político-prácticas son más o menos evidentes. En todos nuestros países hay algunas características que están poniendo en cuestión al constitucionalismo democrático y moderno. Por eso este evento se denomina el constitucionalismo americano amenazado, ¿no? A la defensiva, porque efectivamente, como ya lo dije, hay un conjunto de elementos que nos están diciendo que puede haber determinados perjuicios y una desnaturalización de lo que es el derecho constitucional. Esa es la importancia de este evento y por eso es que, cambiando un poco la rutina, no nos encontramos en Lima para llevar a cabo la producción, estamos usando la tecnología, felizmente, para poder comunicarnos y llegar a todos nuestros amigos como todos los días. Ángel, tú vas a hacer una ponencia, una exposición en este evento. Sí, yo tengo justamente, redacté para este evento una ponencia sobre el Estado plurinacional, que es una especie que a mi juicio está concentrando en esa fórmula política, digamos, este nuevo constitucionalismo que algunos aplauden porque dice que es expansivo en derechos, que, por ejemplo, ha incorporado los derechos de la naturaleza, que a mi juicio es una aberración, cosa que podemos conversar. Pero el problema es que cuando tú empiezas a hablar de Estado plurinacional y lo pones en la Constitución, estás quebrando el fundamento del constitucionalismo moderno que se basó en la construcción de naciones. Es decir, sociedades que eran fragmentadas y que se movían en clave del antiguo régimen, corporaciones, grupos, cada uno con su legislación, con sus costumbres, con sus ideas, incluso con sus idiomas y su cultura, fueron superados en un proceso de formación de naciones. Evidentemente ahí se genera una determinada hegemonía y se producen lo que son las naciones modernas en el mundo. En Europa, por ejemplo, ninguna nación tiene una antigüedad que le ha permitido mantenerse impertérrita a través del tiempo. Francia, por ejemplo, era un mosaico de naciones y de pequeñas comunidades políticas, cada uno con sus derechos propios y sus autoridades, además de sus culturas. Igual España, que es mucho más familiar a nosotros, y la Inglaterra también. Entonces, los procesos de modernización y democracia han sido procesos en los cuales las diferencias se han ido disolviendo a partir de la construcción de una hegemonía de tipo universal que ha generalizado los derechos, creo yo, en un sentido positivo, puesto que los ha puesto al alcance de todos y ha construido gobiernos limitados. Pero para hacer ese proceso, tú tenías que romper, pues, los provincialismos, los apegos a las patrias chicas y construir nación. Construir nación fue el gran anhelo de los libertadores hace 200 años. Bolívar tiene grandes escritos sobre la materia. Por eso él se oponía al localismo, a los municipios, porque generaban, y al federalismo, porque fragmentaban en una tarea, en un momento en el cual la tarea nacional era justamente construir estados y naciones.
Inclusive podemos nosotros convenir que estos procesos están todavía en evolución y en nuestra América y en el Perú en particular, la nación todavía sigue siendo una tarea inconclusa, una tarea por construir, en la medida que tenemos que incorporar nuevos componentes. Pero frente a este reto, que es el reto histórico propio del constitucionalismo, ha nacido un conjunto de teorías y tesis de este nuevo constitucionalismo latinoamericano que, basándose en esta realidad, que yo repito que es compleja, lo que quiere es fragmentar. Y en lugar de construir naciones, quiere dividir. Y entonces rememora culturas, etnias, que efectivamente existieron en América tiempo atrás, pero pretender dar la vuelta alrededor de la historia y afirmar la modernidad en el siglo XXI sobre, sobre la resurrección de estas comunidades, de estas identidades, a mí me parece un propósito reaccionario, en primer lugar, y además es el campo fértil para todo tipo de autoritarismo. ¿Te das cuenta? Por eso que este es un tema bien interesante y eso es algo que vamos a empezar a discutir aquí entre los juristas de España y América Latina. Ángel, una pregunta. ¿Quién es el principal teórico detrás de esta idea, de esta corriente de la plurinacionalidad en el derecho constitucional? A ver, ¿de dónde viene todo esto? Sí, más que teórico, yo te voy a decir, aquí en América hay dos expresiones bien concretas que ya han trascendido el campo de la teoría y se han aplicado a la práctica. Tenemos la Constitución ecuatoriana del año 2008, aprobada a la fuerza en la época de Rafael Correa, y la otra Constitución paradigmática es la del año 2009 de Evo Morales, la que constituye el Estado Plurinacional de Bolivia, con un conjunto de cosas que podríamos conversar largamente. Ha concurrido un conjunto de teóricos a esto. Hay un portugués, ¿no?, que tiene mucha relación, Buenaventura dos Sousa Santos, el vicepresidente de Bolivia en la época de Evo Morales, García Helera, por ejemplo, es uno de ellos, y hay otro conjunto de constitucionalistas que han generado y han dado aportes en ese sentido. Pero lo que quiero decir es que no estamos solamente ante una discusión teórica, académica, como alguien podría creer, y en todo caso sería válida, pues, porque así funciona el conocimiento. Inclusive la ciencia admite las ideas más estrambóticas, las ideas más dispares, porque en esa confrontación la verdad se va imponiendo. Pero aquí yo te estoy hablando ya de procesos constitucionales que ya tienen, mira tú, ya más de 10 años y que tienen un relativo proceso de consolidación. Yo le voy a preguntar a los juristas que vienen acá de Bolivia y Ecuador cómo esto ha afectado, cómo ha cambiado sus realidades. Y además quiero decirte que el tema no ha concluido, no es un tema histórico, sino que hace días nomás los chilenos se vieron confrontados ante esa posibilidad. Ellos se metieron muy entusiastamente y mayoritariamente también a hacer una reforma constitucional total. Eligieron una asamblea constituyente, una convención constituyente, como la llaman allá, pero cuando advirtieron el producto que había nacido, realmente, felizmente recularon. Y ha sido el propio pueblo chileno en que en una mayoría de más del 70% ha rechazado este modelo de constitución, cuya frase insigne, cuya bandera insigne era hacer de Chile un Estado plurinacional. Y si tú recuerdas los discursos del señor Castillo, el 28 de julio del año pasado, y el reciente, cuando se planteó el proyecto para que se lleve a un referéndum la idea de una nueva constitución, él también planteaba la idea de la plurinacionalidad. Entonces, esto es un producto que, como comprenderás, ha dejado hace tiempo a la academia y se ha convertido en una suerte de motor político. ¿Y quién lo impulsa? El Foro de Sao Paulo, el Grupo de Puebla, los partidos radicales de todo el continente, incluso en otros países, como en España, donde a partir de sus diferencias autonómicas y regionales, también están exacerbando esto, y el año 2017, como tú recordarás, Cataluña, ¿no?, usando estos mecanismos, casi se escapa de la jurisdicción de la madre patria,
de España y se iba a convertir en un país independiente. Sí, claro, claro que sí. Bueno, en España tienen muchos años ya con este tema y se ha ido incrementando. Efectivamente, no solamente ya es Cataluña, sino diversas regiones que han impuesto idiomas que ya no se usaban y ahora están por ley imponiéndose. Tiene Así que es. ver, tiene que ver con con este tema muy interesante que se trate este asunto allá en Arequipa. Y Mira, bueno, si me permites, sí, no se trata de negar que en una sociedad y en una nación hay diferencias. La diferencia existe, pero la conquista, digamos, revolucionaria de la modernidad nos hizo a todos iguales en derechos y oportunidades, ¿correcto? Somos diferentes, todo tú, yo, todos nosotros. Cada persona es una singularidad, pero todos somos iguales en derechos. Si tú no afirmas una cosa de ese tipo, no puedes construir una comunidad más amplia, no puedes construir una nación. Entonces, justamente, no se trata de negar la existencia en la formación de las sociedades que existen, pues, comunidades ancestrales, que hay grupos étnicos, que hay tradiciones culturales distintas, minoritarias. ¿Es correcto que estas expresiones culturales tengan una expresión en el espacio público? Sí, es correcto. Y de ese punto de vista están los mecanismos constitucionales de la descentralización política, por un lado, y por supuesto, la idea de reconocer que la multiculturalidad como un proceso es válidamente, es una cosa válida. Pero de ahí a construir, dar un salto, de reconocer tú las costumbres, los idiomas, las formas de pensar y romper las naciones y construir naciones inventadas en última instancia a partir de esas entidades culturales a las cuales están dando un peso que no corresponde en la historia, porque la historia ya juzgó al respecto y puso a esas naciones, a esos grupos, en una condición subordinada. La modernidad tiene que incorporarlos en una nueva síntesis, pero esta gente toma estos rezagos, toma estos retazos de los procesos políticos de construcción nacional y quiere a partir de ahí bombardear el proceso de formación de naciones y generar una plurinacionalidad. Ese es el propósito reaccionario y esconde detrás un ánimo autoritario, como comprenderás. No por no, gusto el pueblo claro, de Sao Paulo está planteando estas cosas, ¿no? O sea, no es un claro, tema sí. pacífico. ¿De Es acuerdo? cierto, porque después vienen las cuotas, este sistema corporativismo que parte de estas divisiones, a veces inexistentes, porque tienen que ver con una autopercepción. Bueno, en fin, ya es entrar a un terreno a veces que parece demencial, ¿no? Porque se va fragmentando cada vez más la sociedad y esas fragmentaciones van obteniendo derechos que surgen a veces de la nada, pero termina siendo aceptados e impuestos, ¿no? Entonces ese es el gran peligro que hay detrás de estas cosas y que me parece importantísimo lo que estás haciendo de divulgar esta tesis, esta idea de la plurinacionalidad en el evento de Arequipa. Vamos a ver qué conclusiones traen. Hoy día te toca, Ángel, actuar en este programa que estamos teniendo un poco de maestro y seguir analizando otro tema de carácter constitucional que te voy a plantear, ¿no? Y yo creo que es importante tu opinión en esta materia. Eh, una vez liberado Antauro Humala, cosa que es de dominio público, ha iniciado una campaña política, ¿no? Y efectivamente, como nuestro país es un país de paradojas y un país tan extraño a la vez, difícil de comprender, este hombre está haciendo una campaña política y está teniendo respaldo de gente en ciertas zonas del país por donde está viajando, teniendo mítines, y esto ha preocupado a muchos, ¿no? Porque obviamente sabemos, y está de más ya repetir, de qué pie cojea este señor, ¿no? Y el peligro que puede implicar su participación en la vida política del Perú, ¿no? Es un personaje en realidad peligroso, por llamarlo de alguna manera simple. Y entonces, ante esto, el congresista Anderson ha presentado un proyecto de ley que amplía los impedimentos
para acceder a cargos públicos por elección. Hace un tiempo ya el Congreso había puesto algunos impedimentos, ¿no? Que era, por ejemplo, los que tenían condena por terrorismo, por genocidio. Hay varios impedimentos que se aprobaron hace 2 años atrás, más o menos, y que están vigentes. Incluso se les quiso impedir su vigencia a través del Tribunal Constitucional, pero eso no fue posible. En fin, eso está. Y lo que quiere Anderson es ampliar estos impedimentos para que quienes han sido condenados por homicidio o por rebelión tampoco puedan postular a cargos públicos por elección de por vida, es decir, una inhabilitación de por vida. Alguna gente está muy entusiasta con esta idea porque sería una manera de librarse de Humala, y otros opinan que es hacer una ley con nombre propio, lo cual no es correcto. Sería interesante conocer tu opinión al respecto, estimado Ángel. A ver, justamente lo que estamos aquí conversando es un asunto fundamental porque revela los problemas de la democracia y prueba el talante de la democracia como un sistema político superior y como moralmente, digamos, que busca poner por delante justamente la libertad humana. Mira tú, todos sabemos lo que es Antauro Humala, ahí no hay que hacerse ningún tipo de engaños. Dos, sabíamos que la libertad de Antauro Humala un año antes, unos meses antes, no iba a variar de que él iba a ser un actor político una vez que salga. Y en consecuencia, el dilema es el siguiente: ¿cómo enfrentamos un peligro para la democracia? Yo sí creo que Antauro Humala es un peligro para la democracia. Y yo digo que la forma de como la democracia se defiende es usando mecanismos y métodos democráticos. Ese es el tema. Entonces, si el reto y la amenaza de Antauro Humala es de tipo político, la respuesta para derrotarlo tiene que ser política también. Antauro tiene que ser derrotado políticamente en el seno de las masas, ahí donde él quiere recabar respaldo, los demócratas en conjunto, a través de nuestra palabra y los medios de comunicación, debemos denunciar ante el país su talante perverso, su carácter demoníaco, asesino, como le querramos llamar. Pero esa es la pelea correcta. Pero de ahí a poner cortapisas de orden legal, por ejemplo, que no salga, o dar una ley que le impida postular, evidentemente ese, te digo, no es un camino democrático. Las normas legales se hacen con un carácter objetivo y abstracto para situaciones generales. Esa es una garantía y característica de la ley en un Estado democrático. Las leyes no pueden dirigirse a circunstancias concretas, bueno, salvo bueno, que sea una cosa benéfica para todos. Pero cuando se trata de menoscabar derechos, y en este caso hay un menoscabo de derechos, el impedimento a alguien a postular cuando la Constitución te dice todos pueden, ¿te das cuenta? Tú le estás estableciendo una frontera que reduce las posibilidades, entonces, menos aún. O sea, las normas, cuando tienen un carácter específico, no pueden en absoluto menoscabar un derecho al previamente existente. Y en consecuencia, creo yo que en el caso que prosperara esto, Antauro Humala va a tener argumentos poderosos dentro del sistema político democrático, dentro de la teoría democrática, dentro de la doctrina constitucional para defenderse e imputar a quienes le impugnan justamente una política arbitraria. Y entonces vamos a vivir la paradoja en el cual el futuro victimario del régimen democrático en esta etapa va a aparecer como el campeón de la democracia, de las libertades, y víctima además de una conspiración nefasta que le quiere impedir el ejercicio de sus derechos. Mucho cuidado con este tipo de cosas. Yo creo que aquí tenemos que ser sumamente claros. Y los demócratas tenemos que movernos consecuentemente dentro de los marcos y las herramientas que nos provee la Constitución y las reglas del derecho, por otro lado, y la política democrática. Creo que eso es fundamental, incluso para aquellos que quieren, como también sabemos,
rebajar el número de votos para poder facilitar la vacancia presidencial. Igual, o sea, no es correcto legislar para situaciones no solamente específicas, porque las normas tienen carácter general. En latín se dice erga omnes, vale para todos, compromete a todos, ¿no? No es intraparte, sino es erga omnes. Y peor aún cuando esto no beneficia, sino va a perjudicar a alguien, ¿te das cuenta? Entonces, desde el punto de vista de la doctrina, de lo que yo he estudiado y lo que vamos a conversar ahora con nuestros estudiantes de Derecho, tú no puedes, pues, dar normas que menoscaben, que limiten, que desconozcan derechos preexistentes a partir de una situación concreta. ¿Me explico? Para eso están las sentencias. Pero si el individuo ya salió y está en una posición igual, el peligro que él pueda significar, peligro político para la democracia, únicamente creo yo que tiene que ser combatido en la esfera política y no más. Bueno, sí, claro, jamás se ha visto bien esto de legislar con nombre propio. Es comprensible, Ángel, la preocupación que hay en un sector de la ciudadanía por esta súbita reaparición de Humala en la escena política nacional. Y por otro lado, como si no fuera suficiente con eso, el otro que está en campaña es nada menos que Vizcarra, que está haciendo mítines en diversas partes del país, pese a que sobre él sí hay una inhabilitación, ¿no? Probablemente tiene alguna estrategia y algo va a suceder ahí, no sé qué es lo que está pensando este hombre. Para mí me sorprende que alguien que esté inhabilitado esté en campaña política, pero sin embargo es lo que está pasando y tal vez en el programa de mañana podríamos abordar un poco la situación sorprendente de Vizcarra en campaña política, casi como un candidato. Por ahora, Ángel, debemos terminar el programa para que quedes en libertad de cumplir con tus obligaciones allá en Arequipa y ya nos contarás el resultado de este importante evento. Por supuesto que sí. Muchas gracias por esta conversación que me ha permitido transmitir algunas cosas de una actividad que creo que es muy importante para el país entero. Y simplemente despedirme de todos los amigos que nos siguen y decirles a todos muy buenas tardes y hasta el día de mañana. Buenas tardes, hasta mañana.